Momento para pensar y recordar con la pluma y la voz de Mario Gianotti. La figura de un arquero volando de palo a palo, elástico, plástico, suspendido en el aire, desafiando las leyes de la gravedad, disparado como una flecha que busca el corazón de una pelota que viaja irreverente hacia uno de los ángulos superiores de su arco, es acaso una maravillosa alegoría de un hombre libre. Recuerdo las primeras líneas de un cuento de Alfredo Bryce Echenique, donde el autor utiliza una brillante metáfora futbolística para sintetizar un sentimiento que afloraba en los años fundacionales de su vida. Escribió: el de pasa al agua volando es uno de los primerísimos recuerdos de mi idea de la libertad y de la forma alegre y mágica, o cuando menos sumamente aérea, en que me enfrenté a un nuevo estreno del mundo. El inigualable Roberto Fontana Rosa, por su parte, describió con ingenioso talento la valentía de los guardametas que se juegan el pellejo ante un despiadado delantero que busca su pasaje a la gloria en un hostil mano a mano en el área rival. El negro relató desde su pluma el coraje de Antonio Camarata, un histórico referente del arco de Independiente de Avellaneda, campeón en 1948. Aprendimos que a Camarata le debían reventar pelotazos en el pecho desde medio metro y el ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra. Supimos que Camarata abría el tórax para achicar el ángulo de tiro, que tenía el pelo mojado y una lluvia de sudor que se desprendía de su nariz. Internalizamos que después de salvar su arco de una segura derrota, como un cachalote con la media derecha caída, sangrante y terrosa, la rodilla alzaba la vista, oteaba el panorama y pelota en mano se transformaba en un ser invencible, inmortal. Indudablemente los porteros en el fútbol siempre o casi siempre son sinónimo de emancipación y arrojo. Son los héroes redentores a quienes los hinchas les dedican sus postreras plegarias. El escollo final para el goleador enemigo, el chivo expiatorio de una defensa que no defiende, el estoico soldado que custodia el último pedacito de tierra de su patria futbolera. Esta crónica periodística cuenta las vivencias de Gustavo Panaggio, un arquero que en 1982 tuvo que cruzar las fronteras de su área chica para desembarcar en una lejana e inhóspita isla del Océano Atlántico Sur. Es la historia de un pibe de 19 años que se soñaba Hugo Gatti cuidando el arco de su amado Racing Valcarceño, un novato estudiante de arquitectura que se vio forzado a cambiar el tablero y las maquetas por cañones y metrallas. Gustavo nació en Balcarce el 5 de marzo de 1963. Fue el único hijo del matrimonio de Edith y Justo. Su infancia transcurrió en las vereditas de la calle 14 y en las canchas del Club Racing. Arquero vocacional en los primeros entreveros barriales y luego en el campeonato liguista. En 1973 integró un equipo que representaba a los Telefónicos en un torneo que se disputó en el Club Ferroviarios. Ganaron el campeonato y él fue uno de los artífices de la conquista. Luego su carrera deportiva fue puro sentido de pertenencia blanquiceleste, desde las divisiones menores hasta la primera división. Debajo de los tres palos, a pesar de su corta edad, transmitía confianza. Caminaba su terruño como un veterano con 1000 partidos sobre su espalda. Usaba los pies como un defensor más. Hablaba mucho y ordenaba criteriosamente a sus compañeros. Cada embate rival lo encontraba bien ubicado y poseía también la virtud de saber leer el juego para salir de su área y anticipar a los delanteros contrarios. En 1981 alternó la titularidad en la tercera división académica con su amigo el sapo Walter Martínez. Ese mismo año, ambos fueron convocados por el entrenador de la selección juvenil sub-18 de Balcarce, el inefable Pomada Linares, para formar parte del plantel papero que disputaría la etapa clasificatoria del torneo provincial. En septiembre, cuando cursaba los últimos meses del colegio industrial, el promisorio arquero de Racing
Fue uno más en la larga lista de jóvenes que esperaban, succionados por la radio, el sorteo para el ingreso al servicio militar obligatorio. El 401 fue el fatídico número que lo confinó al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, con sede de paz en la guarnición de Ejército Mar del Plata. En enero de 1982, mientras preparaba su examen de ingreso a la Facultad de Arquitectura marplatense y esperaba su instrucción militar, jugó un partido paradigmático en el Estadio Mundialista contra un poderoso combinado local. Miren, en aquella rojita se destacaban, entre otros, Carlos Huerta, Diego Montina, Raúl Pintar, Luis Fantini, Esteban Solaberrieta, Gerardo Circe, Gustavo Cotado, Pedro Bocanera, Sergio Trevini, Alejandro Miranda, Eduardo Filippi y el patito Hugo Subilet. El pleito entre las selecciones sub-18 de Balcarce y Mar del Plata se disputó el 30 de enero como preliminar del enfrentamiento por Copa de Verano entre Boca y Racing. En el conjunto Ceneice, que dirigía Vladislao Cap, destellaba un tal Diego Armando Maradona, quien 4 meses después, a solo 9 días del inicio del Mundial en España, sería transferido en una cifra millonaria al Barcelona. Boca, con una actuación consagratoria de Marcelo Antonio Troviani, superó 4-1 a su par de Avellaneda. Diego de penal, Horacio Matusic, Cacho Córdoba y Ricardo Alberto Gareca fueron los autores de las conquistas auriazules. En tanto, el debutante Juan Andrés Zarulite, con un aire maradoniano, marcó el único gol racinguista. En lo previo, los chicos marplatenses vencieron 3-1 a los balcarceños. Y como dato anecdótico, cabe señalar que tras el tercer tanto rojo, en el marco de una gresca generalizada entre los jugadores de ambos equipos, Gustavo Panagio y Raúl Pintar fueron expulsados por el árbitro del cotejo. Esta sería la postre, la única tarjeta roja que el guardameta vio en su ejemplar carrera como futbolista. Y fue el último partido antes de ser protagonista de una absurda guerra en las Islas Malvinas. El 8 de marzo ingresó al ejército. Y el 12 de abril, con apenas 3 días de instrucción y nula formación en el uso de armas, voló hacia Comodoro Rivadavia, escala previa al desembarco final en el Teatro de Operaciones Malvinenses. A su lado, Daniel Cucci, marcapunta derecho de Amigos Unidos, un amigo fiel que lo acompañó en una travesía mundana que marcaría a fuego el futuro de una generación de compatriotas. El 15 de abril, a las 5 de la tarde, cuando el sol caía estrepitosamente detrás de un cerro, una luna tempranera le dio la bienvenida a Zapparhill, cerca de Puerto Argentino, el lugar predestinado para detectar y derribar a los aviones ingleses que surcarían el cielo con sus bombas de fuego. No, en la espera no te relajas nunca. No tenías tiempo para descansar. Dormíamos 2 o 3 horas por día. Además, podíamos ser víctimas de un ataque naval. Los pozos de Zorro estaban llenos de agua helada. No veíamos nada y a la madrugada las escarchas te congelaban los pies. El 3 de junio a las 6 de la mañana, 2 misiles cayeron a 50 metros de su posición y las esquirlas mataron a 4 soldados argentinos. Uno de ellos fue Jorge Llamas, un balcarceño radicado en Mar del Plata. Entonces el mundo deja de girar por un instante. El corazón late fuerte y la angustia endurece las tripas. De esta manera los que siguen vivos entienden a pie juntillas que después de un bombardeo no hay tiempo para lamentar ni llorar a los seres queridos que han caído en combate. Todo sigue y el futuro es apenas una ilusión que se desvanece en medio de una balacera. Mira, Mario, cuando termina un bombardeo pensás que no hay salida. Deseás que termine la guerra lo antes posible y empezás a preguntarte ¿de qué sirve estar cagados de hambre y muertos de frío? Eso, ¿para qué sirve un soldado cagado de hambre y muerto de frío? ¿Para qué? El mar y un viento gélido que calaba los huesos fueron los testigos privilegiados de una derrota bélica en aquellas islas, tan nuestras como distantes y adversas.
Los genocidas hicieron uso y abuso de su abrumador aparato propagandístico para falsear la realidad. Solo en las tapas de los diarios y en las páginas de las revistas cómplices y serviles a la dictadura se pergeñaron triunfos que jamás existieron. El coraje, las pelotas, la nobleza, la hidalguía de nuestros soldados permitieron, al menos en algunos instantes de la guerra, equiparar las fuerzas del bando enemigo, pletórica de dinero y hombres profesionales. Yo era ayudante de cañón. Jamás había realizado esa actividad hasta que llegué a Malvinas. Al poco tiempo, la humedad y el frío habían provocado que mis pies se hincharan y se deshincharan una y otra vez. Mi borceguí derecho se rompió y estuve hasta el último día, hasta la rendición, con el borcego roto, descosido. Pedí 1000 veces que me lo cambiaran, pero nadie me escuchó. Las cartas que no eran censuradas y llegaban a manos de los soldados eran bastiones emocionales donde aferrarse cuando el miedo, el hambre, la bronca y el dolor eran moneda de cambio, moneda corriente. Además, muy pocas de las encomiendas despachadas en el continente, cargadas afectuosamente con comida y abrazos en tinta y papel, llegaron al archipiélago. El 13 de junio, un militar de alto rango dio la orden de cese de fuego. A la mañana siguiente, desprovistos de todo tipo de armamentos, los soldados patrios amanecieron prisioneros de guerra del ejército británico y fueron enviados al puerto para ser embarcados en un crucero que los llevaría de regreso a Buenos Aires. El trato de los ingleses fue muy correcto. Nos hablaban en castellano, nos dieron ropa limpia y comida. Muchos chicos estaban famélicos, desesperados. Tenían la piel pegada a las costillas. Yo pesaba 30 kilos menos y no sentía mi pie derecho. El domingo 20 de junio estábamos en Campo de Mayo. El miércoles por la noche, casi en soledad, un tren nos trajo a Mar del Plata. Me acuerdo de la emoción de los familiares y de los amigos que nos esperaban en la estación. Yo, al llegar, le di un abrazo a mi viejita y no pude más. No pude caminar más. Fue increíble. Tuvieron que llevarme, tomados de los hombros, hasta la casa de mi tía, que estaba en Bolívar y Jara. La posguerra abrió innumerables, impensados e indeseados focos de conflictos para muchos de los excombatientes argentinos, disputas diarias con enemigos internos, peleas a brazo partido con un Estado y una parte de la sociedad que pretendía condenarlos al ostracismo. Los más cínicos desearon y aún desean instaurar una dolorosa desmalvinización y en consecuencia provocar el olvido y la desmemoria de una gesta heroica. Los centros de soldados combatientes en Malvinas empezaron a ganar un lugar preponderante en la construcción de la memoria colectiva de un pueblo y fueron claves en la reinserción comunitaria de los que sufrieron y padecieron con mayor intensidad las consecuencias de la guerra. Cuando volví de Malvinas, tenía un principio de gangrena. Estaba convencido que me iban a cortar la pierna derecha hasta la rodilla. El ejército me daba unas pastillas blancas que no servían para nada. Luego de muchas interconsultas, fue el doctor Horacio Pujato quien me salvó el pie. Se ocupó, leyó mucho sobre el tema, me escuchaba. Era además como un psicólogo. A él le regalé una de las cartas que le había mandado a mi viejo cuando estaba en las islas. En diciembre, un grupo de amigas lo convencieron para que abandonara el encierro al que se había sometido. Fue a bailar a Hanoi, un boliche cercano en el afecto personal. Despacito comenzó a caminar y llevó adelante un cuidadoso proceso de rehabilitación. Una tarde, sin previo aviso, volvió al fútbol. Fue en el Estadio General Balcarce, ante amigos unidos, defendiendo el arco de la tercera de Racing. Su derrotero futbolístico se extendió exitosamente hasta el 2 de octubre de 1987. Aquella tarde, la academia, conducida táctica y estratégicamente por el Leche Eduardo Los Calzos, perdió 4-0 con Boca y quedó eliminada
en la primera fase de la liguilla final del campeonato valcarceño. El legendario Alejandro Delmiro Cucho Mascareño, desde los 12 pasos, Mariano Alfonso, el Flaco Mirón y Marcelo Gentil en contra, fueron los autores de los goles ceneices. Los Calzo, uno de los muy queribles directores técnicos de la historia del fútbol de Balcarce, definió en pocas palabras a su guardameta. Gustavo no solo era un gran arquero, era un referente, un chico muy importante para el grupo, una excelente persona. Gustavo era un ejemplo de vida. En 1983, Gustavo Panagio se radicó definitivamente en Mar del Plata. Los domingos volvía a su ciudad para poder lucir con orgullo la camiseta número 1 de Racing. Estudió 6 años arquitectura, pero abandonó la carrera y se recibió de martillero y corredor público. Participó y participa activamente en el Centro de Exsoldados Marplatenses, uno de los más importantes del país. En la actualidad es socio y ejerce una función administrativa en la cooperativa de taxis que posee la entidad y trabaja como auxiliar de limpieza en el Jardín de Infantes Provincial número 917. El Honorable Consejo Deliberante del Partido de Balcarce lo nombró el 8 de noviembre de 2012 ciudadano ilustre junto a otros 18 excombatientes de la ciudad. Ezequiel, María Sol y Lucas, sus 3 hijos, aman, difunden y reivindican la gesta Malvinas. Ellos, a su manera, reinscriben la historia de su padre y de cada uno de los imprescindibles héroes contemporáneos de la Argentina. Por eso, parafraseando al maestro Roberto Fontana Rosa, garabateo algunas ideas y pienso que a Gustavo Panagio, como Antonio Camarata en 1948, le debían reventar pelotazos en el pecho desde medio metro y el ruido se debía escuchar hasta en la otra cuadra. Que en la isla Panagio abría el tórax para achicar el ángulo de tiro, que se jugaba el pellejo en cada mano a mano, que tenía el pelo mojado y una lluvia de sudor que se desprendía de su nariz. Que después de salvar su arco racinguista de una segura derrota, como un cachalote, con la media derecha caída, sangrante y terrosa en la rodilla, con el pie derecho congelado, con un borceguí roto y descosido, alzaba la vista, oteaba el panorama y pelota en mano se transformaba en un ser invencible, inmortal. En definitiva, ratifico mi postulado inicial y digo que Gustavo Panagio fue, sin lugar a dudas, un arquero que defendió valiente y pasional, tanto dentro como fuera del campo de juego, hasta el último pedacito de tierra de su patria futbolera. Gustavo Panagio y tantos fueron pibes que en un momento crítico de la patria fueron y ofrecieron el corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable,
vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.